Dile al que está a tu lado, la palabra de Dios contiene la revelación de Dios. Dios en sí es un misterio. Diga conmigo, Dios es un misterio. ¿Mm? Y Él se da a conocer a quien Él quiere. Dice la palabra del Señor que al Padre nadie le vio jamás, sino que el unigénito del Padre le ha dado a conocer. Entonces, el Padre se nos revela a nosotros en el Hijo. Amén. Y el Hijo se nos revela a nosotros por su palabra. Entonces, para conocer a Dios, para vivir a Dios, para aprender a Dios, no lo podemos hacer fuera de su palabra. Entonces, pregúntale al que está a tu lado, ¿cuánto leíste la palabra de Dios esta semana? Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la revelación que Dios hace, la revelación que el Señor nos da de sí mismo. Hay cosas que son misteriosas, hay cosas que son desconocidas, hay cosas que no podemos entender de Dios. Su naturaleza, su realidad, el porqué de las cosas. Pero se nos van a dar a conocer por el Espíritu, a nuestro espíritu, por medio de su palabra. Entonces, cada uno de nosotros debe ser un depósito de la palabra de Dios. No hay nada más terrible que llegar a este lugar, llegar a instancias como esta y escuchar hablar a un tipo por casi 1 hora y media y no tener ni idea de qué está hablando. Desconocer de qué se está hablando. Entonces necesitamos que nuestras vidas sean un depósito de su palabra. Entonces, usted debiera leer la palabra, leer la Biblia, léala, profundícela. No solo se quede con los versículos que leemos el domingo acá, o en los discipulados, o en tu casa iglesia. Lea la Biblia. Usted puede establecer una meta en su vida de cada año leer la Biblia. Eso no te va a llevar más de 5, 6, a lo mucho 7 meses, el leer la Biblia completa en un año. Entonces, está ocurriendo algo en el mundo en que la tecnología, las redes sociales, las aplicaciones nos están distrayendo de la lectura de la palabra. Entonces, pasamos más tiempo pegado al TikTok, al Instagram, al Facebook, a todas las redes sociales, las series. ¿Y qué pasa con la palabra? Nosotros somos los del libro. Dile al que está a tu lado, tú eres el del libro negro. La palabra nos constituye. La palabra nos forma, nos capacita. Amén. Entonces, la palabra, si no está en nosotros, leída primeramente, ¿cómo se va a hacer una realidad en nosotros? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la palabra del Señor nos habla de nuestro Rey y nos habla acerca de su reino. Lo vuelvo a repetir. La palabra nos habla acerca de nuestro Rey y también nos habla de nuestro reino, de su reino, el cual somos todos nosotros. Entonces, Dios en estos tiempos no va a hacer nada que esté fuera de su palabra. Todo lo que va a hacer el Señor está escrito ya. Entonces, cuando la gente tiene alguna lucha, algún ataque, alguna batalla en su vida y decae, es porque no tiene palabra abundante en su depósito. Entonces, yo aprendí a lo largo de mis vidas de cristiano, de siervo del Señor, de hijo de Dios, de pastor, de que no me preocupe de nada.
¿cuándo debo preocuparme en mi vida? Cuando en mi vida esté aconteciendo, sucediendo algo que no esté escrito. Todo está escrito. Todo está en las Escrituras. Entonces, cuando esté sucediendo algo en tu vida que no esté en la Biblia, preocúpate. Pero yo descubrí hace muchos años de que está todo escrito. Amén. Entonces, cuando sucede algo en mí, en mi hogar, en mi familia, en mi alrededor, algo en mi interior me dice: Jorge, tranquilo, ten calma, escrito está. Amén. Dile que está a tu lado: escrito está. Entonces, esto se trata de conocer al Rey y a su reino. La palabra no trata de nosotros. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de cuando en tu depósito interior no hay palabra? Es que ¿cómo vas a conocerlo a Él? ¿Cómo vas a conocer de su reino o su reino? Entonces, cuando no hay palabra en tu depósito interior, en tu espíritu, ¿qué sucede? Tú caminas en imaginación. Tú caminas en tinieblas. Tú caminas en desconocimiento. Tú te inventas fábulas, cuentos, tinieblas. Entonces, es fácil caer en medio de las tinieblas. Es fácil creerse su propio cuento, sus propias invenciones interiores. La palabra dice que el corazón del hombre, la mente del hombre es engañoso. Entonces, imagínate, tú estás viviendo algo catastrófico en tu vida, y si tú no tienes palabra de Dios en tu interior, tú te vas a empezar a imaginar cosas, vas a vivir en una paranoia. Entonces, vas a creerte tus propias imaginaciones, tus propias invenciones. Entonces, abraza al que está a su lado y dile: tú eres un buen depósito. Dile: el reino de Dios está siendo sembrado en ti por medio de las palabras de vida. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Teniendo eso en mente, vamos a 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Dice: el joven, ¿lo tiene? Si no, aquí adelante está. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Dice: el joven Samuel, diga conmigo Samuel, ministraba a Jehová. Hoy día me van a prestar atención los jóvenes, les voy a tomar sus apuntes al finalizar la reunión, pero en general a todos los que tenemos espíritu joven. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Y la palabra del Señor o la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Qué tremendo. Esto es como parecido a estos días. ¿Viste? Si el Señor confirma lo que estoy diciendo. Todo está escrito. Nada de lo que está sucediendo escapa del plan de Dios. La palabra del Señor es una fotografía de la realidad que vivimos cada día. Entonces el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y mira lo que termina diciendo este versículo. Dice: no había visión con frecuencia. Algo había pasado. No había palabra y no había visión con frecuencia. O sea, había una decadencia en el pueblo de Dios. No había palabra y no había visión.
Bueno, hemos venido hablando ya bastante tiempo acerca del reino. Hemos hablado y hemos visto bastantes aspectos acerca del reino de Dios, pero todavía nos queda mucho más, ¿cierto? Por seguir conociendo, por seguir aprendiendo, por seguir experimentando acerca del reino. Y en este día, si quiere ponerle nombre, nunca le ponemos nombre o título a los mensajes, pero este día le vamos a poner. Ahí póngale una vida apropiada para el reino. Porque si hablamos del reino, debemos entender de que el reino no consiste de cualquier vida. Necesitamos tener una vida apropiada para el reino. ¿Cuál es o cómo es la vida que califica para el reino? Porque nosotros nos conformamos únicamente con tener la salvación, haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero eso es muy básico. Eso es la etapa inicial. Lo que necesitamos entender y saber de que necesitamos tener una vida apropiada, una vida que colabore para el reino. Amén. Y ¿Alguien me está saboteando el culto? Bueno, y cuando hablamos de cómo tener una vida o cuál es la vida apropiada que debemos tener para el reino de Dios, la primera persona que debemos considerar es Samuel. Diga conmigo Samuel. Y la palabra Samuel o el nombre Samuel significa Dios ha escuchado. Dios ha respondido. O también Samuel significa pedido a Dios. Y si queremos saber cómo es una vida apropiada de reino, debemos remontarnos a los orígenes de Samuel. Al momento en que fue gestado en el vientre de su madre, al momento de su nacimiento, cuál es el trasfondo familiar y personal que hubo en aquel entonces en la familia, en los padres, en la madre de Samuel y hasta en el mismo Samuel, en el momento en el cual llegó a nacer. Y dice la palabra del Señor que Samuel fue hijo, que el padre de Samuel fue Elcana. Y Elcana tenía una particularidad. ¿Cuál era la particularidad de Elcana? De que Elcana tenía 2 mujeres. En aquel tiempo esas cosas se daban. No es que hoy día el pastor le está dando libertad para que tenga 2 mujeres, no. Elcana tenía 2 mujeres, Penina y la segunda esposa se llamaba Ana. Y Ana fue la madre de Samuel, pero Ana, el Señor no le había permitido el honor de tener hijos. Pero Penina, dice la palabra del Señor, de que había tenido muchos hijos y muchas hijas con Elcana. Y producto de que ella sí tenía hijos y Ana no, se burlaba, hostigaba y hacía enojar a Ana. O sea, yo no sé si a usted le hace un poquito de ruido esta historia, pero cuando yo estudio, veo y hablo de estas cosas, me recuerdo inmediatamente de lo que pasó con Sara y con Agar. Sara era estéril, ¿verdad? Y Agar tuvo un hijo, pero Agar se burlaba, molestaba cada día que podía de su vida a la pobre Sara. Entonces, ocurría lo mismo con Ana. Ocurría lo mismo, se burlaba de ella, la molestaba, la hacía disgustar. Entonces, ¿qué sucedió? De tanto agobio en la vida de Ana por parte de Penina, ¿qué hizo Ana? Ana no encontró nada mejor que ponerse a orar. Diga conmigo, oró.
No encontró nada mejor que orar, pidiéndole al Señor un hijo. ¿Mm? Y la oración de Ana era desesperada, era desgarrante. Pero, ¿qué sucedió? De que la oración de Ana no fue cualquier tipo de oración, sino que la oración de Ana fue una oración que colaboró con Dios. Ana tenía un problema, no tenía hijos. Y Dios tenía otro problema. ¿Cuál era el problema de Ana? Que no tenía hijos. ¿Y cuál era el problema de Dios? Había un problema con el sacerdocio. Entonces, ¿qué hizo Ana? Ana oró a Dios por un hijo, pero hizo un voto con el Señor, una promesa, que el día en que ese hijo naciera, iba a ser nazareno para Dios, iba a ser apartado, iba a ser dedicado, iba a ser consagrado para Dios. Diga conmigo, wow. Entonces, ¿qué pasó? Como todo en la vida, Dios tenía un problema con el sacerdocio. En aquel tiempo, el pueblo de Israel era guiado por los sacerdotes, por la casa de Leví, por la casa de Aarón. Pero ¿qué pasó? De que en aquel tiempo el sacerdote era Elí. Y Elí tenía 2 hijos. Y estos hijos, hermanos, eran más malos que el nate. Malos, 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 malos. Vamos a ver eso un poquito más adelante, pero quiero contextualizar. Entonces, Dios se valió de un problema para buscar a alguien en el mundo y en la creación que estuviera dispuesto, que estuviera alineado a su propósito y a su voluntad. Y ese alguien no fue nada más ni nada menos que Ana. Entonces, ¿qué sucede? En que muchas veces nosotros nos lamentamos con nuestra crisis. Nos entristecemos en nuestra presente situación y realidad. Porque somos tan limitados en nuestro espíritu, tan limitados en nuestro entendimiento, que no podemos comprender de que Dios está proveyendo en nuestras vidas de un problema para que nosotros nos alineemos a su voluntad. Y que toda nuestra oración no sea en conformidad a nuestro problema, a nuestra necesidad, sino que nuestra oración sea alineada al propósito de Dios. Entonces, ¿qué quiero decirte esta mañana? Que todo lo que está sucediendo en tu vida es para que tú te alinees al propósito de Dios. Para que comencemos a doblar nuestras rodillas y no oremos para que Dios solucione mi presente problema, sino para que Dios se provea de una solución para su propósito. O sea, en aquel tiempo, el propósito de Dios estaba en problemas. El sacerdocio estaba disparado, estaba perdido, hacía lo que quería. El sacerdocio de aquel tiempo, la casa de Elí, los hijos de Elí hacían lo que querían. Entonces Dios necesitaba poner fin a esa casa sacerdotal y proveerse de un nuevo sacerdocio, proveerse de una nueva modalidad o forma de servicio. Estamos acá. Entonces, el primer principio para una vida apropiada para el reino tiene que ver con que nuestra vida tiene que ser una vida que coopere para Dios. Deja de llorar tus problemas, deja de lamentarte por tus crisis,
suénate las narices, límpiate los mocos, en buen chileno, y comienza a cooperar en el propósito de Dios. Amén. En pocas palabras, asume que Dios te está llamando. Asume de que Dios te está trayendo a su recobro, a su propósito. No te quedes perdido, caído, tendido, tendida en el camino. Dios está proveyendo de una crisis para tu vida, para que tú puedas comprender de que tu vida es para su propósito. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 11, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Si tú me das un hijo varón, yo lo dedicaré todos los días de su vida. Y no pasará navaja por su cabeza. O sea, hizo un voto, hizo una promesa. Y el voto de Ana al Señor no consistía en conformidad a su aflicción, a su necesidad, sino que el voto, el compromiso que Ana había hecho en su vida y por su hijo, el voto de Ana consistía en conformidad a la necesidad de Dios. Dile al que está a tu lado, esto no se trata de ti, se trata de Dios. No somos los protagonistas de la ecuación, el protagonista de la historia, del principio a fin, es Dios. Amén. Entonces, el problema era que en Israel el sacerdocio de Elí, el sacerdocio de la casa de Elí, de los hijos de Elí, estaba en completa decadencia. El sacerdocio estaba descuidado, no había palabra, no había visión. Y los hijos de Elí se habían corrompido delante del Señor, no tenían temor delante del Señor, habían abandonado, habían dejado la palabra del Señor. Entonces, ¿qué necesitaba el Señor? Necesitaba proveerse urgentemente de otro sacerdote. Entonces, lo que necesitamos entender ahora, que ante las urgentes necesidades de Dios, el Señor necesita en esta generación hombres, mujeres, jóvenes y niños, sin distinciones de edad. El Señor necesita gente que coopere con Él. Y aquí viene algo muy interesante a saber. Y es que nosotros debemos saber de que el Señor no responde las oraciones que son conforme a sus necesidades, sino que el Señor responde a las oraciones que son conforme a su propósito. Entonces, todas nuestras oraciones tienen que estar alineadas a su voluntad. Entonces, la oración de Ana era algo así: Señor, dame un hijo y yo te lo devuelvo consagrado y dedicado a ti. Señor, dame un hijo y si tú me lo das, yo lo dedico a ti. Amén. Ana no le dice, Señor, dame un hijo para que me cuide en la vejez. Señor, dame un hijo para mandarlo a comprar pan. Señor, dame un hijo para sentirme orgulloso, orgullosa de él. No, dame un hijo y yo te lo devuelvo consagrado. Amén. ¿Cómo debe orar una madre por sus hijos? ¿Cuál es la oración que un padre, que una madre debe hacer por sus hijos? No es que el Señor sea un interesado, no. Es que el Señor sabe de que si nuestras vidas son consagradas y dedicadas a Él, vamos a tener vida eterna en Él. El segundo principio de una vida apropiada para el reino es que
nuestra vida debe ser una vida consagrada a Dios, una vida nazarena para Dios, una vida dedicada completamente para Dios. Entonces, hasta aquí el Señor venía funcionando en el sacerdocio por medio de la casa de Aarón. Pero esta línea sacerdotal se había corrompido. Entonces Dios necesitaba otro sacerdote. Hasta aquí Dios venía funcionando con los jueces. Entonces Dios necesitaba otro juez que fuera mejor que los anteriores, que tuviera temor al Señor. Los otros se habían corrompido, se habían apartado del Señor. Se habían olvidado de su dedicación exclusiva para Dios. Entonces ahora Dios necesita proveerse de alguien dedicado exclusivamente para el Señor. Samuel no debía ser sacerdote, porque no pertenecía a la casa sacerdotal. Pero había una alternativa para entrar al sacerdocio, una puerta lateral para poder entrar al sacerdocio. ¿Y cuál era esa puerta lateral, esa alternativa? Por medio del voto nazareno. Diga conmigo el voto nazareno. Y el voto nazareno tenía 3 características. Número 1, el que era consagrado no debía beber nada fermentado, no debía beber ni vino ni sidra. Y eso tiene que ver con los placeres del mundo, con los placeres carnales, con los deleites de la tierra. Privarse de los placeres terrenales. ¿Estamos acá? No beber vino ni sidra, nada fermentado. No beber nada del fruto de la vid. Nada de pastillitas de licor, no. No, que un vasito de chicha para el 18 de septiembre, tampoco. Que una champañita para el año nuevo, tampoco. Nada fermentado. Nada que le provocara placer ni deleite. Ese era el voto nazareno. En segundo lugar, el voto nazareno consistía en que no debía pasar navaja por su cabeza. ¿Ve que yo me estoy dejando crecer el pelo? Me va a ver con la melena así a los Sansón. Sansón tenía un voto nazareno. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver con la autoridad. La autoridad de Dios. Someterse y obedecer a Dios. Y la tercera exigencia del voto nazareno, yo creo que usted se afirme con lo que va a escuchar, tenía que ver con no tocar nada mortecino, nada muerto. Porque todo lo que estaba muerto lo contaminaba. Vamos a Números capítulo 6, verso 1 al 7. Número 6, del 1 al 7. Ninguna cosa fermentada, no debía cortarse el cabello y no debía tocar ninguna cosa muerta. Números capítulo 6, verso 2 al 7. O 1 al 7, 2 al 7. Di a los israelitas lo siguiente: si un hombre o una mujer hace la promesa de consagrarse al Señor como nazareo, no podrá beber vino ni ninguna bebida fermentada, ni vinagre hecho de vino o de bebidas fermentadas, ni de jugo de uva. Tampoco podrá comer uvas ni pasas. O sea, la empanada para el 18 sin pasas. Es bíblico. Mientras dure su promesa, no podrá comer nada de lo que produce la vid, sea lo que sea. Versículo 5.
Tampoco podrá cortarse el cabello, sino que se le dejará crecer hasta que termine el plazo fijado a su promesa, pues debe mantenerse consagrado al Señor. Durante ese tiempo tampoco podrá acercarse a un cadáver. Pero mira lo que dice el versículo 7. Usted me va a crucificar, me va a colgar después de esto. Ni siquiera en el caso de que se muera su padre, su madre o algún hermano o hermana, para no quedar impuro, pues está obligado a mantenerse consagrado al Señor. Es fuerte. Hermanos, pero nos estamos metiendo en los asuntos del reino y estamos tocando cosas que antes no habíamos visto o que las veíamos demasiado superficial. Entonces, nada que esté muerto. Cuidado con las alianzas, las conexiones que tenemos con nuestros familiares que están muertos espiritualmente. Mamá, papá, hermanos, hermanas. Es muy complicado, es muy fuerte. Pero esta es la realidad. Este era el voto que Ana hizo por su hijo Samuel. Jesús fue nazareno, pero nosotros también somos nazarenos. Pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Me debo aislar de mi familia? No. Ora. Pero ten cuidado con tus conexiones. Ten cuidado con tus relaciones. Si ellos están muertos espiritualmente. Porque si no te puede contaminar. No estoy diciendo que seamos puritanos ni nada por el estilo. Te estoy diciendo lo que dice la palabra del Señor. Y me siento temeroso de decir esto. Entonces, cuando las relaciones con nuestros padres, madres, hermanos, hermanas están en un estado de muerte espiritual, te puede afectar en tu consagración. Entonces, el Señor está despertando estas cosas en nuestro espíritu. Yo no quiero introducir en la iglesia, ni mucho menos en usted, un miedo ni un terror que sea infundado, sino que comencemos a ver la realidad del reino. ¿Qué podemos hacer? Oremos para que Dios los traiga, para que Dios los rescate, para que nuestra relación con nuestra familia que está separada del Señor sea una relación en el propósito. Que nuestra oración sea como la oración de Ana. Señor, trae a mi madre, trae a mi padre, trae a mi hermano, trae a mi hermana, trae a mis hijos. Porque en Egipto no te puedes relacionar con ellos, pero sí en el reino. Estamos acá. Entonces, al ser nazareno, Samuel es un tipo de Cristo. Porque Jesús también era nazareno. Y nosotros, al ser uno por el Señor, haber sido comprados, lavados y redimidos por el Señor, también somos nazarenos. Toca al que está a tu lado, dile, tú estás teniendo una vida apartada para Cristo. No apartada del Señor, no apartada de Cristo, apartada para Cristo. Nuestra vida es el propósito. Nuestra vida es servir al Rey. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 3 al 5. Primera de Samuel 1, del 3 al 5. Todos los años salía el padre de Samuel, el Cana, de su pueblo,
para rendir culto y ofrecer sacrificios en Silo al Señor Todopoderoso. Allí había 2 hijos del sacerdote Elí. Aquí aparecen las maravillas. Llamado Ofni y Finés, que también eran sacerdotes del Señor. Y cuando Elcana ofrecía el sacrificio, daba su ración correspondiente a Penina y a todos los hijos e hijas de ella. Era un buen padre. Pero a Ana le daba una ración especial porque la amaba mucho. Díganme a las mujeres. Diga, es tan romántico. A pesar de que el Señor le había impedido tener hijos. O sea, el papá de Samuel todos los años iba a Silo. Habían 2 ciudades donde se hacía el sacrificio: Jerusalén y Silo. Entonces, estos iban al lugar que más cercano le quedaban, aunque eran muchas las distancias. Entonces, a Elcana le quedaba más cerca, le correspondía Silo. Iba a ofrecer sacrificio, iba a hacer ofrendas por él, por su esposa Penina, por los hijos e hijas que tenía con ella, pero dice que Ana le daba una ración especial porque la amaba, aunque el Señor no le había dado hijos a Ana. Estamos acá. El tercer principio para una vida apropiada para el reino, el mensaje hoy día es más práctico. Debemos ser una familia que adore a Dios. Qué tremendo resulta escuchar, conocer y aprender de que Ana oraba fervientemente y que Elcana ofrecía los sacrificios al Señor por su familia. O sea, un papá y una mamá, a pesar de las dificultades y las adversidades, porque el pajarito tenía 2 mujeres, pero hacía lo que tenía que hacer. Una mamá que oraba y un papá que ofrecía los sacrificios por su ofrenda, por su familia. Daba las ofrendas, los sacrificios a Dios. Entonces, una vida apropiada para el reino, amada iglesia, no es algo que se da por casualidad, sino que es algo siempre deliberado. No podemos tener hijos de reino si primero nosotros no somos padres de reino. Los hijos son el resultado de la conducta, del accionar de los padres. Entonces Ana oró fervientemente por Samuel y el Señor le respondió, pero Elcana también hizo lo suyo. Amén. O sea, yo sé que tengo jóvenes acá presentes, pero voy a decir algo. Esta es la peor generación que hay sobre la tierra. Y mi preocupación profunda es que esta generación en 10, en 20, en 30 años más es la generación que nos va a gobernar, nos va a liderar. Se dice que la generación se va a mejorar con los hijos de nuestros hijos, con nuestros nietos. Yo no sé cómo la pandemia, la tecnología, las redes sociales causaron un daño prácticamente irreversible a esta generación. Entonces, nosotros como padres tenemos una responsabilidad tremenda delante primero que todo de Dios y delante de la sociedad. Hermano, sí, yo como pastor me doy cuenta que soy un hombre que medita, que piensa, que analiza, que estudia la sociedad profundamente. Y si yo te dijera esta misma mañana las cosas de que he descubierto y me he dado cuenta, te escandalizaría. A lo mejor tú no te has dado cuenta, pero si yo te las mencionara dirías, es verdad.
Y yo te lo digo porque son mis hijos los que están acá también y son parte de esta generación. No saben resolver problemas, adictos a la dopamina. No es que sean brutos, no es que sean poco inteligentes, sí lo son, pero no han logrado desarrollar del todo sus capacidades y las habilidades, los dones y los talentos que el Señor les dio. Porque son una generación de lo instantáneo, lo quiero ahora, lo quiero ya. No están capacitados para la frustración, para esperar su momento. ¿Quieres que te diga más? Entonces una vida apropiada para el reino tiene que ver con padres y con hijos alineados al propósito. Un padre y una madre en casa de acuerdos, en común acuerdo, en un mismo hablar, en un mismo pensar y en un mismo sentir. Entonces, a todos nosotros que somos padres, que somos esposos, esposas, madres, tenemos que saber y entender de que el Señor nos va a pedir cuenta por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por el hogar, por la familia que el Señor nos entregó. Por favor, entendamos esto, iglesia. Hijos, y si tus padres no están acá, también Dios te va a pedir cuentas por ellos. Que seas como Ana, que le pidas a Dios, a tus padres, rendido a los pies de Cristo. Porque eso es lo que hace a alguien apropiado para el reino. Alguien que no ora, que no pide conforme a su necesidad, sino que se alinea al propósito de Dios. Entonces hay una gran diferencia entre la casa de Ana, Elcana y Samuel y la casa de Elí y sus hijos. Mientras Ana oraba y Elcana hacía los sacrificios y consagraban al pequeño Samuel, Elí, que era el sacerdote de turno en aquel tiempo, tenía una casa disparada. Y los hijos de Elí, que eran el sacerdocio de Israel en aquel tiempo, quienes eran los que prácticamente gobernaban Israel y dirigían Israel en ese tiempo, ellos verdaderamente eran una vergüenza para Dios. Preocúpate si tus hijos honran a Dios o avergüenzan a Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12 al 17. ¿Por qué te hablo estas cosas y parece tan duro? Es porque aquel día, cuando yo esté en el tribunal del Señor, en el tribunal de Cristo, y esté cara a cara frente al Señor, el Señor me va a pedir cuentas por ti. ¿Qué te enseñé? ¿Qué te ministré? ¿Qué te prediqué? ¿Cómo te formé? Si te hablé la verdad o no te hablé la verdad. O si tenía un interés encontrado acá de que solamente tú vengas y hagamos un número y vengamos la próxima semana para aparecer en las redes sociales. No. Ay de mí si no te hablo las cosas como son. Ay de mí si retengo la palabra de Dios. Tendré que dar cuentas por ti, amada iglesia. Por eso te estoy dando soy una voz de advertencia en este tiempo. Los hijos de Elí eran unos malvados y no les importaba el Señor. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Yo te voy a leer la versión Dios habla hoy. Los hijos de Elí eran unos malvados y no les importaba el Señor. Preocúpate que a tus hijos le importe el Señor. Ni los deberes de los sacerdotes para con el pueblo. Pues cuando alguien ofrecía un sacrificio, llegaba un criado del sacerdote con un tenedor en la mano y mientras la carne estaba cociéndose, metía el tenedor en el perol
en la olla o en el caldero o en la cazuela, ya me dio hambre, y todo lo que sacaba con el tenedor, con el garfio, dice allí, era para el sacerdote. Así hacían con todo Israel que llegaba a Silo. Además, antes de que quemaran la grasa en el altar y llegaba el criado del sacerdote, decía al que iba a ofrecer el sacrificio: dame carne para asársela al sacerdote, porque no te va a aceptar la carne ya cocida, sino cruda. Estos tomaban lo mejor. Tomaban lo mejor y se lo dejaban para ellos. Y si la persona le respondía que primero tenía que quemar la grasa y que luego él podía tomar lo que quisiera, el criado contestaba: no me la tienes que dar ahora. De lo contrario te la quitaré a la fuerza. Hacían lo que querían. Tenían una conducta inapropiada, avergonzaban a Dios. Así pues, el pecado de estos jóvenes Así pues, el pecado que estos jóvenes cometían ante el Señor era gravísimo, porque trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor. Versículo 22, 25. ¿Qué pasaba con Elí? Pero Elí era muy viejo y oía lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían. Mira, qué tremendo, esto eran perversos. Y dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, ¿por qué no es buena forma la que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Si el hombre peca contra el hombre, Dios puede intervenir, se puede hacer algo. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Por qué los hijos no escucharon a Elí? Porque ya era viejo. ¿Quién escucha a un viejo? Elí estaba muerto espiritualmente. Elí ya no estaba en el renuevo del Señor. No tenía la vitalidad, no tenía el vigor, no tenía la vida renovada del Señor en su vida. Estaba viejo. Lo más terrible es cuando los padres están viejos, cansados, gastados. ¿Sabes qué quiere decir estar viejo? Que no está participando del disfrute del Señor. Viejo. Porque el estar en el disfrute del Señor es renuevo cada día. Pero si nuestros hijos nos ven todo el día pegados al celular, echados en la cama ahí, viendo televisión, comiendo lo que queramos. Papá, quiero hacer esto, dile a tu mamá. Mamá, quiero hacer esto, dile a tu papá. Y se pasan en esa nota todo el día y toda la noche. Entonces, ¿qué es lo que están percibiendo nuestros hijos? Que estamos viejos. No hay vida, no hay nada nuevo en nosotros. No hay renuevo. Amén. Que nuestros hijos no perciban la queja, no perciban el cansancio, no perciban el desgaste. Por eso necesitamos de la presencia del Señor cada día más en nuestras vidas para ser renovados y ser un buen testimonio y poder corregir a nuestros hijos cuando sea tiempo. Que padres, que tus hijos vean el disfrute que tienes de servir al Señor, de ser un hijo, una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores.
Entonces, qué tremendo. La palabra dice que Elí estaba enterado de todas las fechorías que hacían sus hijos, las maravillas, las criaturas. Y en el versículo 25 dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Sabes por qué los hijos de Elí no obedecieron a su padre? Porque él estaba viejo. Insisto, ¿quién escucha a un viejo? Los hijos crecieron. Y cuando los hijos ya están grandes, no van a escuchar tus consejos, no van a aceptar y no van a recibir tu corrección, porque ya están grandes. Entonces, ¿qué sucedió con Elí, con su casa, con su sacerdocio? No corrigió a sus hijos cuando eran pequeños. Los dejó que crecieran con sus mañas, con sus malas costumbres, con sus niñerías, con sus berrincherías. No los corrigió en el momento oportuno, sino que fue demasiado laxo y tolerante con ellos. Hasta que estos muchachos se transformaron en una vergüenza para Dios y para todo Israel y también para él. No detectó los errores de sus hijos a tiempo. Pero cuando ya los quiso corregir, ya era demasiado tarde, porque estaba viejo, no tenía fuerza, no tenía vitalidad. Porque las mismas fechorías que hacían sus hijos, las palabras, las quejas que el pueblo tenía acerca de sus hijos, lo desgastaron, lo cansaron, lo anularon. Estaba en un sacerdocio maravilloso juzgando a Israel, pero no había disfrute, no había plenitud en su vida. Estamos acá. No hay nada más deleitoso para mí que el servir al Señor frente a ustedes. No debe haber nada más placentero para ti que el estar en la casa de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Padre, por favor, escuchen esta palabra porque ustedes son los responsables de que sus hijos tengan una vida apropiada para el reino. Si una persona comete una falta contra otra, el Señor puede intervenir en su favor, dice la Biblia. Pero si una persona ofende al Señor, ¿quién la defenderá? Entonces, padres, corrige las malas actitudes, las malas acciones de tus hijos a tiempo. Porque si no lo haces, va a llegar un momento donde va a ser demasiado tarde. Pero primero corrígete tú. Hay cosas que como esposo debemos corregir en casa. Mujer, hay cosas que tú debes corregir en tu esposo. Y esposo, hay cosas que tú debes corregir en tu esposa. Y hay cosas que nosotros como padres debemos corregir a nuestros hijos. O sea, la caída de un hogar, la pérdida de un sacerdocio, es siempre una espiral descendente, desde arriba hacia abajo. De las cosas pequeñas a lo más grande. ¿Sabes cómo empieza esto? Primero te faltan el respeto a ti. No te contestan. No te obedecen a la primera. Tienes que hablarle 20,000 veces. Les dices que bajen a comer y no bajan a la primera. Les dices que ordenen su cuarto y no lo ordenan. Le dices que no se pegue el celular y no se despega.
primero te desobedece a ti, te falta el respeto a ti. Lo segundo, cuando ya se hastiaron, hicieron lo que quisieron contigo, le faltan el respeto a los demás. Son unos irrespetuosos, no saludan, se portan mal delante de las visitas, se portan mal y ofenden a los demás, hasta que finalmente ofenden a Dios. Esta fue la actitud, esto fue lo que pasó en la casa de Elí. Hijos que no obedecieron a su papá, luego ofendieron al pueblo, pero luego ofendieron a Dios. Voy a decir algo para que en empedrados se rían, digan amén o digan ay, ay, ay. Diga conmigo, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Todo está escrito. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Qué tremenda cosa, amada iglesia. Una vida apropiada del reino no es algo individual, es algo de casa, es algo de familia, es algo corporativo. Tomémonos las cosas en serio. Llamemos las cosas por su nombre. ¿Qué hacen tus hijos cuando tú te discipulas? ¿Qué hacen tus hijos cuando tú estás en la iglesia? Y la palabra dice, ¿quién los defenderá si ofenden a Dios? Entonces, tus hijos, nuestros hijos, posiblemente están más cerca de ofender a Dios de lo que tú crees. Versículo 28 y 29. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Y mira el versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? ¿Sabes lo que es hollar? Es esto. ¿Por qué tus hijos? ¿Por qué tu casa? Yo te di las ofrendas, yo te di los sacrificios, te di los holocaustos, te di el servicio, le di toda tu casa. Pero tus hijos lo despreciaron, lo pisotearon, lo tiraron por basura. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Has honrado más a tus hijos que a mí. ¿Cómo están tus hijos? Engordados, bien vestidos, buenos celulares, buenos zapatos. Porque crecimos con esa mentalidad que mis hijos tengan lo que yo nunca tuve. Honramos más a nuestros hijos que a Dios. Hoy, nuestros hijos no tuvieron la infancia que nosotros tuvimos. No, el niño en furgón escolar al colegio. ¿Está mal? No, no está mal. El problema somos nosotros, que honramos más. Hoy día el Dios de esta generación no es Dios, son los hijos.
Hoy día la natalidad en el mundo entero ha disminuido. Hoy día la gente tiene un hijo. ¿Por qué le tienen que dar de todo? Padres que honran más a sus hijos que a Dios. Engordándoos. Ponga su mano acá, diga conmigo: Señor, perdóname si he engordado a mis hijos. Perdóname, Señor, porque he honrado más a mis hijos que a ti. Engordados de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Cuántas veces le dimos a nuestros hijos lo que era para Dios? ¿Cuántas veces honramos a nuestros hijos con los bienes que eran de Dios? ¿Cuántas veces engordamos a nuestros hijos con un tiempo que no era para ellos, era para Dios? Hay esposas que honran a sus esposos y está bien. Siempre y cuando sepamos que el primero en todo es Dios. Toca al que está a tu lado y dile: se está poniendo difícil la cosa. Elí deshonró la casa de Dios, deshonró su ministerio, deshonró el sacerdocio, deshonró todo su servicio por honrar a sus hijos. Y dice la palabra que los engordó de lo principal. ¿Sabes cuál es nuestra misión, padres? Preparar a nuestros hijos para el reino, hacerlos apropiados para el reino, y no que sean excelentes y perfectos para el mundo, porque este mundo va a pasar. Este mundo, como tú lo ves, va a haber un momento donde no va a ser. Y lo único que va a perdurar y va a prevalecer va a ser el reino. ¿Y dónde van a estar tus hijos? ¿Tú te imaginas en la Nueva Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, disfrutando de la adoración eterna, celestial? ¿Tú quieres saber si tú vas a ser ciudadano del reino? Esto lo está trabajando el Señor en mi espíritu para unos cuantos días más. ¿Tú quieres saber si te vas a ver en el cielo con tus seres queridos o no? Tu mamá, tu papá, tu familiar, te voy a decir algo. ¿Cuánto estás disfrutando de la vida de reino aquí? ¿Cuánto estás disfrutando de la vida de iglesia aquí? ¿Cómo es tu vida aquí? Este es un anticipo. O sea, no sueñes en ser un ciudadano del reino, no sueñes con el cielo si aquí no estás haciendo las cosas bien. La salvación es gratis, sí, pero debes tener una vida, pero debemos tener una vida apropiada una vez que fuimos salvos para ser dignos ciudadanos del reino de los cielos. No, si yo me muero me voy al cielo, ¿estás seguro? La salvación no se pierde, no se pierde. Pero tú puedes seguir teniendo tus fiestas con tus amigos, tus carretes de fines de semana, tus conversaciones impropias. Puedes tomarte tus cervecitas, tus vinitos, todo lo que tú quieras. Pero este es el anticipo que Dios nos da. Este es el petit goûter. Este es el aperitivo. Este es el apronte de cómo va a ser tu vida en la eternidad. ¿Estamos acá o no? Entonces, Dios nos está trayendo estas cosas porque nos está preparando y nos está advirtiendo. Yo lamento por toda la gente que se queda en casa,
Lamento por todas las personas que se apartan, que se quedan, que por cualquier cosa se enojan y se van. Dios tenga misericordia de ellos. Entonces usted venga a la iglesia, disfrute la vida de cuerpo, disfrute la vida de reino, porque este es el anticipo. Pero si usted viene con cara amargada, si usted viene como que está obligado, obligada, no espere más del Señor. Porque este es el anticipo. Como estás viviendo tu vida de reino en la iglesia, es la vida que vas a tener en la eternidad. Preocúpate. Si usted cree que yo no estoy temeroso por lo que te estoy diciendo, hasta gastritis me está dando. Pero esto me pega a mí primero. Si lo que yo te he dicho esta semana, de que no me tiemblan las piernas de estar aquí hablando de estas cosas, pero estoy plenamente convencido de que viene un tiempo donde habrá un peso de gloria sobre cada uno de nosotros, los que hayan entendido, los que hayan entendido, los que hayan recibido la palabra, los que estén alineados a su voluntad y a su propósito. Es tiempo de que te conviertas, que te arrepientas de tus malos caminos, de tu tibieza, de tu mediocridad, de tu arrogancia, de tu indiferencia, sin importar, sin distinción de edad. Amén. Porque cuando estemos delante del Señor, ay, que Señor, yo era joven. No, aquí delante de mí todos tienen la misma edad. La plenitud de Cristo, 33 años. Así, Maxi cuando se muera y estemos delante del Señor, 33 años. No sé quién es el mayor aquí en la iglesia, no quiero exponer las edades, pero alégrense, 33 años. Creo yo. Pero eso es lo que dice Pablo en Efesios. A la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Creo yo. Se me viene así, Señor, ¿y qué edad vamos a tener todo en el cielo? 33 años, mijito, ¿para qué más? ¿Cómo te vas a ver con 33 canecitas nenas? Pero tenemos que calificar. Solo la salvación es gratis. La vida de reino te cuesta todo. Así que deja de achacarte por las canas, las muelitas que te faltan, los rollitos de más, la hipertensión arterial, el colesterol, pero tienes que calificar. En 1 Samuel capítulo 4, yo se los voy a dejar, mira, denme unos minutitos más, por favor. Me queda todavía, pero denme unos minutitos más. En 1 Samuel capítulo 4, los maravillas de los hijos de Elí, Ofni y Fines, ¿saben lo que hicieron? Llevaron el arca del pacto a la batalla, sin instrucción, sin autorización de nada ni de nadie. ¿Y saben lo que pasó con el arca del pacto? La perdieron. ¡Qué tremendo! Los maravillas hacían lo que querían y pierden la presencia de Dios delante de los filisteos. La historia usted se la sabe, o búsquela en 1 Samuel 4. Cuando Samuel se entera de que Israel había sido derrotado, no se preocupó de sus hijos, no preguntó por las maravillas, se preocupó del arca. Y le dijeron, el arca fue capturada, fue secuestrada por los filisteos. ¿Sabe lo que le pasó a Samuel? Estaba ciego,
gordo, sentado en una silla, se cayó hacia atrás y se desnucó y se murió. O sea, los perlas, no conforme con hacer lo que quisieron, perdieron la presencia de Dios, perdieron el sacerdocio, desecharon la casa de su padre, de sus ancestros, mataron a su papá. Si no corriges a tus hijos y no los educas para el reino, te van a terminar matando. Dura cosa y terrible cosa es esto. Te van a hacer perder la cabeza, pero tú eres responsable porque tú te quedaste ciego, te envejeciste, te engordaste. Así que si no quiere venir a la iglesia, tráelo de los párpados, de las orejas, del pelo. Estoy exagerando por si acaso. Pero prepáralos para una vida de reino. Entonces, lo tercero para una vida, son 20, ¿eh? Lo tercero para una vida apropiada de reino, debe haber corrección, debe haber una instrucción acerca del reino. Amados, habemos muchos de los que estamos acá que estamos a tiempo, pero hay muchos otros que se les pasó la vieja, ya es tarde, y saben que lo que les estoy diciendo es verdad. Primera de Samuel 1:22, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Hasta que el niño deje el pecho. Para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová. Y mira la linda de Ana. Ojalá todas fuéramos Ana. Y se quede allá para siempre. No, yo no iré, déjame darle de pecho y cuando lo destete, lo llevaré al niño para que se quede allá para siempre. Esta le pide un hijo al Señor, no para ella, sino para entregárselo al Señor para siempre. Señor, te estoy amamantando al cabro chico para siempre, para que siempre esté delante de ti. Porque se lo había consagrado, dedicado al Señor. Señor, le estoy dando de mamar a este niño para que crezca, sea fuerte, para que te sirva para siempre. Benjamín, Connie, Alondra y Benjamín, lo estoy educando para que sirvan al Señor para siempre. Y ay de ustedes si se apartan del Señor. Porque no me importa que sean padre, abuelo, se las voy a dar. Para siempre. ¿Por qué le tenemos miedo a que se mueran los hijos? Prefiero que se vayan con el Señor antes que lo deshonren. Porque si hago las cosas bien, estaré con ellos. No van a ser mis hijos, a lo mejor van a ser mis hijos, pero no voy a tener necesidad de filiación. Los voy a ver de 33 años. Creo yo. Cosas locas que se me ocurren de repente en la cabeza. Dile al que está a tu lado, es tiempo que destetes a tus hijos y los presentes al Señor para siempre. Preséntalo en la casa del Señor. Hay papás que les da miedo mandar a los hijos a la iglesia, pero no les da miedo mandarlos 8 o 10 horas diarias al colegio. Entonces, ¿sabes qué fue la diferencia de Ana? Que no le trajo un problema al Señor, le trajo una solución. Señor, ¿necesitas sacerdote? Dame leche porque cuando este muchachito se despegue del seno, te lo voy a presentar a ti y va a estar en tu casa para siempre. La oración, la actitud de una madre y un padre que hace las cosas bien.
Porque cuando hacemos las cosas bien como padres, como sacerdotes, no le traemos cacho al Señor. Hay hijos que son un cacho. Otra vez el muchachito. ¿Qué hizo este de nuevo? Oh, Señor. Sino que le entregamos al Señor lo que Él está necesitando. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ana? Ana trabajó coordinadamente con el Señor. Estaba de acuerdo con el Señor. Primera de Samuel 2:11, hermano. Unos minutitos más, pues no puedo dejar esto hasta aquí. Usted sabe que cuando el Espíritu empieza a hablar. Primera de Samuel 2:11 dice, y el Cana se volvió a su casa en Ramá. Y el niño, diga conmigo, y el niño. Mira, mira. ¿Y el niño qué hacía? ¿Qué hace la criatura en la casa? Jugando play. ¿Qué hace la guaguita de la casa? TikTok. ¿Qué hace el muchachito? Instagram. Oye, mi esposa tiene un alumno de 4 años, no que el niño es gamer. 4 años, gamer. No sabe limpiarse el poto, pero es gamer. Tía, quiero caca. No sabe ir al baño solo, pero es gamer. Animalitos de Dios. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ojo, delante del sacerdote Elí. No le digan nada al niño porque se puede traumar, se puede enojar. No le apaguen la play, no le apaguen el wifi. Vamos al versículo 18 mejor. Y el joven Samuel, mira ahora, joven. Jóvenes se puede. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. No era ni sacerdote todavía y estaba vestido de sacerdote. De niño ministraba al Señor. De joven ministraba al Señor. Versículo 21. Y visitó Jehová a Ana. Este es capítulo 1, 21. Y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel, 21. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. O sea, era niño, era joven y ahora adulto. ¿Y qué es lo que hacía el joven, el niño y ya el grande? Ministraba a Jehová. Pero no solo tuvo a Samuel, Ana. Sí. Anita no era tonta. El Señor le dio 3 hijos más. Qué tremendo. Pero le dio el primero a Dios. Entonces, tenemos un Samuel nacido niño, joven, y ya creciendo, pero siempre en la presencia del Señor. Lo cuarto para una vida apropiada de reino debe ser una vida en constante crecimiento delante de Dios. Pero hay algo que me llama la atención a mí, y no puedo terminar porque no puedo dejar esto fuera. Les hago una pregunta, iglesia. ¿Dónde creció Samuel? ¿En la casa de Ana o en la casa de Elí? ¿Dónde creció el joven Samuel? ¿En la casa de Ana y el Cana o en la casa de Elí? ¿Ah? En la casa de Elí. O sea, creció con los maravillas. Jugó a la pelota, quebró vidrio. Perdón lo que voy a decir, jugó rinraja con Ofni y Fines. Y Fer.
pero no se dejó influenciar. Creció con los mismos maravillas que avergonzaron a su padre, que avergonzaron a... Porque sabes que, escúchame bien esto, por favor, te necesito acá. Porque Dios siempre va a permitir que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Pero en primer lugar, para probarte a ti, Dios siempre nos va a poner frente a gente que comete errores, pero para que tú no los sigas, para que tú no los imites. Amén. Dios siempre te va a poner al lado y enfrente de malos ejemplos, pero es tu responsabilidad de cómo lo manejas. Pero el mal ejemplo, porque el Samuelito creció con las maravillas de los hijos de Elí, pero Samuelito no se contaminó con las maravillas. Nunca le enrostró a Elí, mira tu hijo lo que hace. Nunca reclamó. Fue equilibrado, fue recatado, fue mesurado. Porque él servía en la presencia del Señor, él ministraba a Dios. Amén. Dios va a poner pastores malos frente a ti. Espero no ser yo. No quiero decir nombres, pero tenemos ejemplos. Pero eso no te puede afectar. Ese testimonio, ese mal ejemplo no te puede afectar. Porque si Elí pudo hacer lo recto delante del Señor, pudo servir y pudo honrar al Señor hasta lo último de su vida, estando en la peor casa, en la peor iglesia, Dios nos va a poner siempre malos ejemplos para que también aprendamos de ellos. Yo un día dije, Señor, ¿por qué me diste un pastor no tan bueno, lleno de errores? Y el Señor me dice, para que tú no los cometas. Para cuando estés a punto de cometer los mismos errores, tú veas el ejemplo. Si quieres seguir el mismo camino o quieres seguir otro camino. Pero, ¿sabes? Yo nunca dije, no, que aquí, es que allá, es que esta persona, que fulano de tal, no, que pastor tanto. Jamás. Aprendí de lo bueno y aprendí de lo malo. Porque aunque Samuel estuvo quizás en la peor casa sacerdotal de su tiempo, todo le ayudó a bien. Entonces, siempre Dios te va a poner gente en el reino que no sean de buen testimonio. Te va a hacer crecer junto a cizaña. Pero tú tienes que saber de que es para tu crecimiento y tu madurez. Samuel nunca cometió el error de su maestro Elí, ni siguió el camino de sus hijos. ¿Por qué? Porque Samuel fue criado, educado en el camino de la vida, no en el camino de la muerte. Lo quinto, en una vida apropiada para el reino, es que Samuel ministraba a Dios. Esto no se trata de lo que hacemos, para quién lo hacemos o cómo lo hacemos. Se trata de ministrar a Dios. ¿Y sabe lo que es ministrar a Dios? ¿Cuál era la única preocupación de Samuel? Ministrar a Dios. Ganar a Dios. Una vida apropiada de reino es una vida que gana cada día a Cristo. No es, su interés en ganancia no está puesto en ninguna otra cosa, ganar más a Cristo. Entonces, tu vida de reino es ganarlo a Él. ¿Sabes lo que vamos a hacer en la eternidad?
comer Cristo, ganar Cristo, saturarnos de Cristo, llenarnos de Cristo, deleitarnos en Cristo, disfrutar a Cristo. Iglesia, nunca puedes ir a una casa iglesia en ausencia de Cristo. ¿Cuánto ganas de Cristo? Eso es lo que tú vas a llevar. No es la palabra, es lo que llevas de Cristo. No es el buen mensaje que vas a predicar. ¿Por qué Samuelito agradó a Dios? Porque él lo único que le interesaba era ganar más de Dios. Ministrar a Dios. Una vida que gana al Señor se nota. Se nota, marca la diferencia. Si en tu vida no estás ganando a Dios, no estás disfrutando a Cristo, lo más probable es que estés perdiendo el reino. Insisto, este es el anticipo del reino, la antesala. Este es el canapé. Como estás disfrutando esto, es el reino que tienes. ¿Sabe lo que el Señor le dijo a Elí? Le dijo, todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. No va a haber descendencia. Primera de Samuel 2:33. Todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Lo sexto, ya dije que son 20. En una vida apropiada de reino, ¿sabe por qué es importante la vida de Samuel? Para que nosotros la consideremos cómo debe ser una vida apropiada de reino. Porque a quien Dios utilizó para traer el reino a Israel fue a Samuel. Samuel estableció el reino en Israel. Hasta antes de Samuel, Israel era solo un grupo de 12 tribus. Pero Samuel ungió al primer rey de Israel, a Saúl. ¿Sabe lo que significa Saúl? Pedido. Porque Saúl fue pedido por el pueblo. Saúl fue la respuesta que Dios le dio a las oraciones del pueblo. ¿A ustedes quieren rey? Ahí tienen rey. Pero todos sabemos cómo fue Saúl. Entonces Samuel oró por el primer rey de Israel, Saúl. Pero también oró por David. ¿Y sabe lo que es David? Es conforme al corazón de Dios. Por eso debemos tener cuidado con lo que le pedimos a Dios versus a lo que Él nos quiere dar. Hay un principio allí. Saúl no fue escogido por Dios. Entonces, debemos notar la diferencia entre Samuel, Saúl y David. Samuel fue pedido a Dios para cooperar, para ofrecerle a Dios. Saúl fue pedido conforme a los deseos del hombre, a las necesidades humanas del pueblo. Israel quería un rey como todas las otras naciones. Ellos hasta aquí habían sido gobernados por jueces. Ellos querían ser igual a los demás. Entonces, Saúl. Pero finalmente David fue la respuesta conforme a su corazón. Porque David es el hombre conforme al corazón de Dios.
Entonces, lo sexto era eso. Samuel trajo el reinado a Israel. ¿Cómo podemos llegar a una vida de reino? Tenemos 5 principios que anteceden, que son la antesala para el reino. Amén. Señor, no eran 20, eran 6 nomás. Ya los noto con cara de hambre. Señor, damos gracias esta mañana. Sé de que sé mi espíritu, en nuestro espíritu, de que ya nos ministraste, nos hablaste, nos amonestaste, nos exhortaste profundamente, Señor. Gracias te damos esta mañana, avanzado este día, nos has hablado abundantemente, pero en realidad tu palabra en el presente no es causa de alegría y de gozo, pero nuestro espíritu produce grandes frutos de vida, Señor. Bendigo a todos quienes han estado presentes, expuestos a tu palabra en este día, y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ahora están bendecidos, ministrados. Póngase de pie con gozo, con alegría.